Damos gloria a Dios. Dios bendiga su vida grandemente. El Señor sea en tu casa, en tu hogar. Alabado sea el nombre de nuestro buen Señor Jesucristo. Estamos comenzando este tiempo de la palabra de Dios, el cual somos bendecidos y enriquecidos por la presencia de Dios y por su palabra. Y quiero compartir, como nos toca en esta noche, la palabra que el Señor tiene para nuestras vidas. Querida iglesia, amiga, amigo, que nos estás escuchando, quiero compartir con ustedes algo que a todos, sin importar la lengua que hablemos o la edad que tengamos, nos acontece o nos pasa. Todos tenemos en el día o tenemos un día o un periodo de tiempo en el cual vivimos desánimo. Y eso afecta o puede afectar nuestra vida, nuestras decisiones, nuestro presente y también nuestro futuro. Y tenemos que esforzarnos para dejar el desánimo y vivir ese aliento de vida que viene a través del ánimo, que viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es aquel que nos dio ese aliento de vida. Y eso es lo que quiero que compartamos en esta noche. Y coloqué el título del mensaje, Ánimo. Y vamos a leer el texto de la palabra de Dios ahí en el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 6. Nehemías, capítulo 4, versículo 6. Y dice la palabra de Dios en la Reina Valera 60, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Padre Dios de la gloria, te agradecemos por tu palabra, Señor Jesús, y por estar con nosotros, Señor, y por hablar a nuestras vidas, Señor, a tu iglesia, a tu cuerpo, y a aquel que nos está acompañando, Señor, que está acompañando este culto, este tiempo de la palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te agradecemos. Bendiga sus vidas, bendigas la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Así que quiero compartirles a ustedes en este tiempo en el cual estamos recién comenzando este año, este nuevo mes, es el principio de este nuevo tiempo en el cual vivimos, que tenga ánimo. Lo primero que quiero compartir con ustedes, lo que el Señor quiere compartirnos, luego de haber hablado las otras palabras necesarias, importantes para nosotros, es que tengamos ánimo. Y leíamos recién en ese versículo que el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Antes de seguir, quiero compartirle lo que entiendo de la falta de ánimo en el cristiano o el desánimo en la vida del cristiano. Es la falta de confianza en Dios, en que Él puede hacer lo que Él habló, lo que Él dijo. Y esto nos pasa a todos. Le ha pasado a los hombres de la Biblia, a los hombres en los cuales leemos, algunos obviamente, o tal vez puede ser a todos, pero la cuestión es que aconteció y Dios nos ha dejado estas palabras para nosotros poder ver y entender de que lo del desánimo en la vida espiritual, en la vida del cristiano, de aquel que sigue a Cristo Jesús, acontece. Porque es Satanás viniendo o llegando a nuestras vidas para que nos desanimemos. Y mire que el desánimo está continuo, aquel comienzo, aquel inicio. Comenzamos todo animado, estamos todo animado, todo dispuesto, y el desánimo no tarda en llegar. Lo mismo aconteció en ese versículo, y no estoy hablando en sí del capítulo, no voy a hablar tanto del texto, voy a usar algunos textos para ver en relación a Nehemías, pero quiero hablar del ánimo o del desánimo. En esta noche del ánimo. Pero quiero que usted sepa y entienda de que Cristo viene a animar nuestras vidas, a que nosotros tengamos ánimo en su palabra, como la palabra de Dios dice. Ahora, parece fácil decirlo, pero es la decisión que tomó aquel pueblo. Parece que para nosotros fuese fácil decir, bueno, es tan fácil decir que uno tiene ánimo cuando todas las cosas están bien. Y no es tan así. La palabra de Dios nos va a enseñar a que el desánimo se presenta, y quien lo presenta, quien lo trae es Satanás, nuestro adversario. Pueden ser aquellos enemigos nuestros que ya vimos esa predicación, ya entendimos un poquito más. Pero la cuestión es que nosotros tomamos la decisión si el desánimo viene a tomar un lugar mayor en nuestras vidas, o si es solamente algo que puede venir, querer afectarnos y salir como llegó.
Entonces, en la palabra de Dios va a decir ahí, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El pueblo decidió tener ánimo, deseo, continuidad, energía. Ellos decidieron, tomaron esa decisión de continuar, de hacer la tarea, el trabajo que que ellos habían decidido comenzar. Entonces ustedes ven que no es un trabajo fácil, pero ellos tomaron esa decisión. Ellos también tuvieron que enfrentar los efectos del desánimo. Y entre ellos tenemos el temor. Mire el versículo 8, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacer daño. Ese es el versículo 8, el versículo que estamos leyendo es el versículo 6, son dos versículos posteriores, pero también antes de eso, otros crearon temor en la vida de estas personas. Y ellos tomaron la decisión, tuvieron que tomar la decisión de alejarse del temor, de lo que les da temor a enfrentar. En este caso eran personas que iban a atacarlos físicamente. Y usted ve a lo largo de los versículos posteriores al 6, donde el pueblo estaba trabajando, pero también estaba prevenido por si había algún ataque físico con armas. Entonces puede ser que en los días de hoy que estamos viviendo haya algún temor, lo cual genere desánimo a las decisiones que el Señor viene hablando en estos tiempos, en estos días, en este inicio de año para nosotros. Entonces comenzamos todo animado, comenzamos, sí Señor, voy a hacerlo, voy a conseguirlo. Creímos a la palabra que el Señor nos estaba hablando, creemos a la palabra que el Señor nos estaba hablando, pero por momento viene un desánimo. Se aproxima ya. Es como el día todo hermoso, un clima espectacular, lindo, una temperatura buena, ni frío, ni tanto calor, una temperatura agradable para el cuerpo. Y si viene ahí o una ola de calor o se viene una ola de frío o de lluvia, que tal vez termina desanimando por distintos factores. Puede ser que uno viva en una calle de tierra, todo se vuelve lodo y se resulta difícil salir e ir a trabajar y realizar el trabajo. Entonces el temor viene y se aproxima. Es una de las herramientas o de las cosas que acontece cuando viene el desánimo. Tenemos temor. El miedo se aproxima a nuestras personas y el Señor está diciendo, no teman. ¿Se acuerda? Antes de que comience este año, el Señor nos venía hablando a final del año pasado, no temas, no temas. El cansancio también es otro de los elementos que se suman al desánimo y usted tiene que luchar contra ese cansancio. La palabra de Dios decía en el versículo 4, somos objetos de su menosprecio. Y en el versículo 10, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y esta palabra nos está hablando de que aun cuando nosotros disponemos, decidimos, o en ese versículo, aun cuando ellos se decidieron, el cansancio se aproximó, es algo natural. Usted día a día se cansa o puede ser que haya algunos días en los cuales se cansa. No algunos días en especiales, sino algunos días. Llega a haber un momento, pasaron 10 días y puede ser que en un momento usted llegue a tener un cansancio, el cual sabe de que hay un desánimo. Está desanimado. Y ese cansancio afecta todo nuestro ser, nuestro organismo. Por eso es que la palabra de Dios nos está hablando y nos está avisando y nos está diciendo que tengamos ánimo. De que usted y yo tengamos ánimos. Puede ser que el cansancio esté, pero volvamos nuevamente a fortalecernos en Cristo Jesús. Puede ser que una situación en la familia nos canse, puede ser que una situación económica nos canse, puede ser que una situación en el matrimonio nos canse. ¿Cuántas cosas pueden cansar nuestra vida generando desánimo a lo que el Señor nos habló y a lo cual nosotros dijimos sí, decidimos? Yo sé que usted quiere, yo también quiero seguir a Cristo Jesús. Pero también sé, y usted tiene que saber de que el enemigo viene a querer plantar desánimo. Y utiliza todas estas formas, el temor, el cansancio.
para que nosotros no consigamos lograr el objetivo que Dios tiene para nuestra vida, lo que Él tiene para nosotros, lo que Él tiene para su vida. Así que, hermano, cuando usted se sienta cansancio, retome fuerzas en Cristo Jesús. Acepte la invitación que el Padre Celestial le está dando, le está diciendo: vengan a mí, vengan mis hijos y hallen descanso en mí. Vengan que yo los pastoreo. Vengan que pastoreo sus vidas. Vengan que los llevo a delicados pastos para que puedan descansar, para que nuevamente tomen fuerza. Y ahí estaba hablando de que habían escombros. Eso es en el versículo 10, pero antes de edificar también. Imagínense una ciudad en ruina, donde habían ruinas. Tenían que limpiar, tenían que trabajar. El trabajo que tenemos, el trabajo ese que emprendemos en relación a lo que Dios nos ha hablado y en relación a nuestra vida, los trabajos que tenemos que hacer, sea en relación de dependencia o no, cansan, pero recobre fuerzas. ¿Se acuerda esa palabra que también el Señor nos estaba dando el año pasado? Retomando, recobrando fuerzas. Si no, búsquela ahí en el canal, para gloria de Dios están los mensajes. La palabra, cómo el Señor nos va hablando y nos va instruyendo para avanzar. Él sabe que este año no es fácil. Nosotros podemos decirlo y pensarlo, pero no se quede ahí, no se distraiga. Otra de las cosas que hace el desánimo es distraernos. Quita nuestra mirada de lo importante, de lo que vale la pena. El cansancio, el temor no vale la pena, iglesia y querido oyente. Mas mirar a Cristo vale la pena. Hace que nuestro día a día, por más que haya algún desánimo, el Señor venga nuevamente a fortalecernos para continuar. Ya dijo que cuando el hombre cayó en pecado, el ser humano tendría que ganar su pan con el sudor de su frente. Así que todas esas cosas hacen parte de la vida. Pero también bendito sea el nombre de Jesús, que junto con su muerte y su resurrección, Él nos dio la vida, y esa vida trae fuerza, esa vida trae energía, así como cuando usted ve crecer un niño que va creciendo sano, va creciendo alimentado, esa fuerza es la que el Señor nos da, aún mayor todavía. Dice la palabra de Dios que los que esperan en Él, ellos tendrán nuevas fuerzas cada día. Bendito sea la palabra de Dios. Tal vez también trae el sentimiento de fracaso, nos sentimos fracasados cuando vemos que no conseguimos, nos quedamos estancados, de manera que no conseguimos, vemos que pasan 2 o 3 días en lo cual ya no seguimos, no perseveramos y sentimos ese sentimiento de fracaso. Otra vez he comenzado y no he terminado. Pero el Señor nos da ánimo para que dejemos esos sentimientos que aparecen. Son armas o son argumentos que vienen a nuestra mente, entran a nuestra mente. Pero si es que dejamos de escuchar la voz de Dios y empezamos a escuchar la voz del enemigo, si es que empezamos a ver con nuestros ojos físicos y dejamos de mirar con nuestros ojos espirituales y dejamos de mirar a nuestro Señor, el autor y consumador de nuestra fe, porque esto va a pasar también por tener fe y esperanza en Cristo Jesús, por confiar en Dios, en la palabra de Dios. Versículo 3 dice, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Mire, solamente el hecho de subir dice que ese muro se va a caer porque no está bien hecho, porque no va a ser hecho, no van a tener la fuerza para construirlo. De manera que si aún sube una zorra o suba lo que suba, se caiga. Pero Dios sí nos da esa fuerza en Él para construir, porque si Él edifica su casa, entonces está bien que continuemos trabajando. Si Él está en nuestra vida, si Él es el Señor de nuestra vida, puede estar seguro de que su trabajo vale la pena. De que lo que está haciendo en Cristo Jesús vale la pena. De que el seguir a Cristo Jesús, su voz, de que el prestar atención, de que tener estos tiempos, este tiempo en el culto, en la palabra de Dios, de participar, como habíamos dicho, en la comunión, no el día después, no 2 semanas después, no a la hora que yo pueda, sino en el momento, vale la pena.
Es una buena inversión lo que está haciendo. Y ese sentimiento de fracaso que pueda llegar a venir, desaparecerá, saldrá. ¿Por qué? Porque usted, por más que esté en un momento de desánimo, el Señor lo vendrá a fortalecer. Y Él, que es quien edifica, estará edificando su vida. Usted podrá recordar las palabras del buen Padre Celestial. Lo que he comenzado en ti, la buena obra que he comenzado, la continuaré. Así que no se preocupe usted si ve que por momentos ha dejado. Vuelva a Cristo Jesús. Mire nuevamente a Cristo Jesús. Y Él lo sacará de ese pozo cenagoso, como dice la palabra de Dios. La frustración también es algo que nos afecta en medio del desánimo. Quedamos frustrados, pensamos que no se puede o que no se va a lograr. Pero con el Señor Jesucristo sí. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Decían. Pero puede ser que seamos débiles para los ojos de los hombres, pero lo importante es que seamos sumisos y obedientes a Dios, que es aquel que nos da la fuerza. Mire, confíe en Dios. Tenga ánimo, le decía, pero confíe en Dios, que es algo importante. Cuando todas estas cosas puedan acontecer en su vida, confíe en Dios. Hay un texto en la palabra de Dios que quiero compartir con ustedes que se encuentra ahí en el libro de Salmos, capítulo 77. Vamos a leerlo, es un poco largo, pero vale la pena leerlo. Y dice: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. No es algo que Él lo está escuchando en ese momento, Él me escuchará. Está diciendo, yo sé que Él oirá mi voz. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Mire los versículos, cómo expresa el autor de este Salmos, llevado e inspirado por Dios para dejar estas palabras para nuestras vidas. Dice, al Señor busqué en el día de mi angustia. Y seguramente usted fielmente siguiendo a Cristo Jesús, esforzándose por seguir a Cristo, por ser su discípulo, llega un momento en medio de un desánimo donde dice, en medio de mi angustia clamé al Señor. Y parece que Él no me escuchó, pero tenga la certeza que sí. Tenga la confianza en Dios, de que Dios lo está escuchando y que sabe el momento que está pasando, la situación que está pasando. Pero no se desespere. Continúe mirando a Cristo, no se distraiga, no se deje llevar por el desánimo, no deje que el desánimo lo saque del camino de Cristo Jesús para llevarlos a lugares tenebrosos, de manera que usted se encuentre peor aún y viva situaciones diferentes y aún más angustiantes de las que pueda estar viviendo. No me dejaba, dice ahí el versículo 3, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Mire el grado de situación en el cual se encuentra esta persona. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Y al versículo 6, preste atención. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Es una pregunta. Llegó él a ver algo, se detuvo y observó algo importante. Él estaba en ese momento de angustia, de aflicción, de desánimo. Pero en un momento él pensó y meditó, razonó y fue llevado por el Espíritu Santo. ¿Se acuerda esa palabra? Porque sí necesitamos pensar, pero nuestro pensamiento tiene que estar bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado, para que podamos glorificar a Dios y nosotros recibir su bendición. Y mire lo que pensó él y dijo, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Le hago esa pregunta a usted en este tiempo. ¿Será que el Señor lo desechará para siempre y no será para usted más propicio? Responda, yo sé que no. Yo sé que mi Señor no me desechará para siempre. Yo sé que mi Señor será propicio a mi clamor, que escuchará lo mismo si usted cree, si confía en Dios. Acontecerá con su vida. Continúa el salmista diciendo, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Usted qué cree?
Yo continúo creyendo que mi Señor no ha dejado de tener misericordia en mi vida. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? No lo creo. Sus promesas son para siempre, dice la palabra. El enemigo puede venir a hablar y decir, Dios ya no te escucha, ya no confíes, ya no lo sigas, ya no creas que vas a cambiar. Pero Dios me dice que sí, que si confío en Él todo es posible, que es posible. La palabra de Dios continúa diciendo, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? No, gloria a Dios que no. Él es fiel y justo, que tal vez si nos hace pasar por un momento sea necesario ese castigo, porque a quien Dios ama castiga, dice la palabra de Dios, porque lo tiene como hijo. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. ¿Qué es esto? ¿Qué es este pensar? ¿Qué es esto que está aconteciendo en mi vida que me lleva a estar lejos de Dios, que me lleva a no confiar en Dios? Es el desánimo, es una enfermedad, es el mal, es el pecado, es dejar de confiar en Dios, es prestar atención a otras cosas, es dejarme llevar por otras cosas y entonces perderme de Dios. Por eso es que dice ahí el salmista, en ese versículo, dije, enfermedad mía es esta. Es un mal que yo presté atención, que lo dejé entrar y empezó a expandirse. Pero Padre estaba diciendo, traeré, volveré a ti, Señor. Y trae, Señor, tu palabra a la memoria de mi vida, que pueda ver esos hechos que has hecho a lo largo de mi tiempo que te he buscado. Los años de la diestra del Altísimo estuvieron conmigo y continuarán estando conmigo. Si creo en ti, Señor, si confío en ti, continuarán estando contigo, aún en la situación que estés. Trae aquellos momentos en el cual el Señor ha cuidado y sostenido tu vida. Dice, me acordaré de las obras del Señor. Sí, yo haré memoria de tus maravillas antiguas. Mire cómo el salmista comenzó a ver, porque dejó que la palabra venga a traer esa fe, porque esa fe viene a través de la palabra de Dios, del oír a Cristo Jesús. Mire lo que hace la falta de oír la palabra de Dios, de oír a Cristo Jesús. Quita la fe, quita la esperanza. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios santo, es tu camino. Hablaré, no solamente los meditaré, los declararé, los anunciaré, los compartiré con otros, con aquel que me desanima, con aquel que habla mal de mí, con aquel que dice, ¿dónde está tu Dios? Le hablaré a él para que vea la gloria de Dios. Lo meditaré, glorificaré el nombre de Dios para reconocerlo, para que Él sepa, Padre, continúo esperando en ti. Dice la palabra de Dios, oh Dios santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios, que Dios es grande como su Dios, como el Dios de la palabra cual usted procura seguir y esforzarse para ser obediente y caminar con Él. Tú eres el Dios que haces maravillas. Gloria sea el nombre de Jesucristo. No solamente tenga ánimo, porque el Señor se lo dice, porque Él nos habla, sino que también confíe en lo que Él ha hablado, en lo que Él ha declarado. Y el Padre Celestial creará ese ánimo continuo en su vida, y usted vivirá ese aliento de vida que el Padre nos da. Padre Dios de la gloria, yo te agradezco por tu palabra. Gracias por hablarnos y por estar con nosotros, Señor. Padre, pido tu gracia sobre cada uno de mis hermanos y que ellos continúen con ese ánimo que tú nos das, Padre mío, que se aferren a tu palabra, Señor, y que escuchen tu voz, Señor. Al escuchar tu voz, Señor, el desánimo se alejará, Padre. Aun cuando pueda venir y querer entrar, Señor, golpear nuestra vida, Padre, se alejará porque tu voz, Señor Jesucristo, es poderosa, Padre Dios de la gloria, Señor Jesús, para darnos vida y vida en abundancia. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la consolación del Espíritu Santo sea con ustedes en el nombre de Jesús. Amén y amén.